La fiscalización estatal en materia de sociedades anónimas aparece regulada en la parte de sociedades anónimas, tiene un origen histórico con las sociedades anónimas propio de los antecedentes históricos de las sociedades. ¿Se acuerdan? De las sociedades anónimas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que encontramos los antecedentes en lo que eran las compañías de Indias, en donde estamos ante un esfuerzo comercial eh, por parte de particulares y de la corona, por ende había una autorización estatal y por ende se inscribía en un registro, particularidades de la sociedad anónima en sus comienzos, de esas compañías. Bueno, esas, eh, a raíz de esa concesión de personalidad por parte del Estado, el Estado tenía injerencia, y de ahí aparece esta idea del control estatal sobre la creación de las sociedades, que así ha llegado hasta nuestros días. La fiscalización estatal está regulada en la Ley de Sociedades en los artículos 299 a 307. Además de lo que vamos a estudiar, también tendremos que estudiar la ley que en la provincia de Córdoba, la ley provincial 8652, que regula el funcionamiento, las facultades y atribuciones de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, que un poco viene a completar y a complementar algunas atribuciones que la ley le otorga en la ley de sociedades a la autoridad administrativa, al organismo de contralor de policía societaria. La fiscalización estatal la tenemos que dividir en dos clases o dos tipos. La fiscalización estatal permanente y la fiscalización estatal no permanente o limitada. ¿En qué se diferencian? En las sociedades que se encuentran abarcadas por cada tipo de fiscalización y en qué consiste cada fiscalización. Lo primero que vamos a estudiar es la fiscalización estatal permanente, que son supuestos específicos. Algunas sociedades están sujetas a este tipo de control más riguroso por parte del Estado. ¿Cuáles son esas sociedades? Las famosas sociedades contempladas o incluidas en el artículo 299. Tanto que hemos hablado sobre el artículo 299, ahora vamos a estudiar cuáles son las sociedades incluidas en el artículo 299. ¿Qué es la particularidad de estas sociedades? ¿Por qué están sujetas a un control más rígido, si se quiere, o más detenido del Estado? ¿No? Por el tipo de actividad que realizan o por la especial configuración interna que tienen esas sociedades y en vista de cómo esas sociedades, en vista de la actividad por la actividad que realicen o por cómo están ordenadas internamente, pueden afectar a terceros. La idea es, como consecuencia de esa posible afectación a terceros, porque realizan actividades importantes y que podrían repercutir en afectaciones a terceros, nosotros, Estado, vamos a poner la lupa más en estas sociedades. Esa es un poco la razón de ser de la fiscalización estatal permanente. ¿Qué controla el Estado en estas sociedades que ya vamos a leer la enumeración? Controla no solo la Constitución, sino el funcionamiento de las sociedades y la disolución y liquidación de las mismas. Ya vamos a ver que la fiscalización estatal limitada solo va a controlar la constitución de las sociedades y eventualmente cumplimentar algún que otro requisito formal como las publicaciones que se tengan que hacer cuando se va a reformar ese instrumento constitutivo, cuando se haya que remitirle alguna copia de algún estado contable, pero nada más que eso, la constitución y las reformas del acto constitutivo y algún que otro trámite interno, pero no mucho más. En la fiscalización estatal permanente va a ser la constitución también, con todas las modificaciones por supuesto, pero a su vez el funcionamiento y la disolución y la liquidación de la sociedad. Cuestiones que el resto de las sociedades no incluidas en el 299, no tienen ese control tan específico por parte del Estado. El artículo 299 nos dice lo siguiente. Las sociedades anónimas, además del control de constitución, que habíamos dicho, quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de contralor de su domicilio durante su funcionamiento, disolución y liquidación, en los siguientes casos, y pase a enumerar. Cuando hacen oferta pública de sus acciones o debentures,
sociedades que hacen oferta pública. 2. Tengan capital superior a 50 millones de pesos. Esto está actualizado al 2018. Monto este que podrá ser actualizado por el Poder Ejecutivo cada vez que lo estime necesario. Las sociedades, acuérdense, las SRL que estaban incluidas con un monto igual, superior a 50 millones de pesos, no 10 millones de pesos, eso era una ley vieja, sino 50 millones de pesos. Toda sociedad que tenga un capital superior a 50 millones de pesos va a tener algunas particularidades. Las SRL, por ejemplo, su órgano de gobierno tiene que ser una asamblea de socios en las SRL. El artículo 299 me habla de las sociedades anónimas. O sea, las sociedades anónimas con capital mayor a 50 millones de pesos también quedan incluidas en el 299. Le hago esta diferencia porque las SRL, cuando se refieren a SRL incluidas en el 299, están haciendo referencia a SRL que tienen un capital referido al capital mencionado en el inciso 2 del 299. Volviendo, sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, sociedades anónimas con capital superior a 50 millones de pesos. 3. Sean de economía mixta o se encuentren comprendidas en la sección sexta. Sección sexta ya vamos a ver la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, la SAPEM. O sea, oferta pública, 50 millones de pesos de capital social, sean economía mixta o SAPEM. Cuarto, realicen operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier forma requieran dinero o valores al público con promesa de prestaciones o beneficios futuros. Acá encontramos a los bancos, a las compañías de seguros, etc. Todas esas sociedades van a tener fiscalización estatal permanente. 5. Exploten concesiones o servicios públicos. 6. Se trata de sociedad controlante o controlada. Vamos a leer bien. Se trata de sociedad controlante de o controlada por otra sujeta a fiscalización conforme a uno de los incisos anteriores. Ejemplo, la sociedad controlante de la sociedad anónima con más de 50 millones de pesos de capital. O la sociedad controlada por esa sociedad de 50 millones de pesos de capital. La sociedad que controla a la concesionaria de servicios públicos o la sociedad controlada por la concesionaria de servicios públicos. Ese vendría a ser el inciso 6. El inciso 7 ya lo conocen cuando se trate de sociedades anónimas unipersonales, cuando se trate de SAU. En este último supuesto, lo que habíamos visto, cuando las sociedades están incluidas en el 299, tienen que tener una sindicatura plural. Habíamos visto en la primera parte de la bolilla, salvo la SAU, que pueden tener una sindicatura unipersonal. La fiscalización estatal permanente es importante o la tenemos que diferenciar de la fiscalización estatal propia de la actividad que realice, ¿no? Porque, por ejemplo, los bancos, además de la fiscalización estatal permanente por estar incluida en el 299, van a estar sujetos a una fiscalización estatal por la actividad que realicen. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de sociedades con objeto prohibido en razón del tipo, artículo 20, cuando hablamos de nulidades? Algo se relaciona con esto. La idea es que ese tipo de sociedades, además de estar sujetas al 299, van a estar sujetas a la autoridad de contralor estatal, en este caso, un organismo descentralizado como es el Banco Central. Una sociedad que hace oferta pública de sus acciones, además del control estatal permanente del 299, va a estar sujeta al control de la CNB. Una sociedad que hace que es concesionaria de servicios públicos en Córdoba, además del 299, va a estar controlada por el ARCEP, o debería estar controlada por el ARCEP. Eso en cuanto a la fiscalización estatal permanente. A continuación, en los artículos 300 y 301, nos habla de la extensión de la fiscalización estatal en general. Toda sociedad no incluida en el artículo 299 está sujeta a fiscalización estatal limitada. Fiscalización estatal limitada es la fiscalización de la Constitución, la fiscalización, el control que hace la autoridad estatal
en relación al instrumento constitutivo y eventualmente las reformas, las modificaciones de capital, etcétera, etcétera. En nuestro derecho, acuérdense, el organismo de fiscalización es en Córdoba, la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, en Buenos Aires, en Capital Federal, mejor dicho, Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia, que es la más renombrada, la que mencionan en gran parte todos los libros porque son hechos por gente de Buenos Aires. Pero es lo mismo, es la misma idea. En Buenos Aires, la Inspección General de Justicia también se constituyen ante ella las SRL. Acá las SRL, las personalistas, las constituimos ante el juez de registro. Se tendría que constituir todo por inspección, pero bueno, las cosas se hacen así, muchas veces nunca se cambian porque siempre se hicieron así, pero bueno, tendrían que hacer de otra manera. Es el llamado organismo. Todas las veces yo he utilizado distintos nombres para denominarlo: organismo de policía societaria, organismo autoridad de contralor, la autoridad administrativa de contralor, etcétera. Son todos sinónimos. Además de esa fiscalización en relación a la constitución de la sociedad, los artículos 301, 302, 303, 304, perdón, 301, 302, 303, le dan, además de lo establecido en la ley provincial 8652, le da a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas otras facultades, facultades vinculadas con la vigilancia del buen quehacer societario. Vamos a leer, por ejemplo, lo que puede hacer la sociedad, la autoridad administrativa en cuanto a investigar el funcionamiento interno de la sociedad, es recibir denuncias e incluso aplicar sanciones a los directores y además proceder, por ejemplo, a convocar a asambleas. ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho posibilidad de la autoridad administrativa de convocar a la asamblea requiriéndoselo al juez o pedir la remoción de los administradores de la intervención judicial? También eso lo habíamos visto. Nunca lo va a poder hacer de motu propio, porque es ilógico que el Estado pueda intervenir en cierta manera, es el Poder Ejecutivo, porque Inspección de Personas Jurídicas depende del Ministerio de Justicia, IGJ depende del Ministerio de Justicia de la Nación, porque tendría que depender de la ciudad autónoma, pero país poco federal de Argentina, todos los argentinos estamos pagando a ley IGJ a los porteños, pero en Córdoba, pero bueno, en ese caso también depende del Poder Ejecutivo. Aquí en Córdoba depende del Ministerio de Justicia y también del Poder Ejecutivo de Inspección de Personas Jurídicas. En cierta manera, el Poder Ejecutivo no puede ir directamente sobre un particular ejerciendo la fuerza en una cuestión privada. Debe requerir siempre el auxilio de la justicia. Vamos a leer lo que nos dice en el artículo 301, 302. Estas y 303 son funciones muy escasamente aplicadas en la práctica por inspección, sobre todo de oficio. Alguna que otra vez a mí me ha pasado iniciar un expediente y requerir la intervención de inspección, y ahí sí inspección se ha preocupado, pero de otra manera es muy raro, salvo alguna cuestión, yo alguna vez vi, creo, que en un famoso caso, no sobre una sociedad anónima, sino sobre una fundación, las fundaciones, las asociaciones, los clubes de barrio, las ONG, también están sujetas al control de inspección. No lo estudiamos aquí en sociedades, creo que lo pueden estudiar en una optativa, hay una optativa que es ONG, que estudia cómo se organizan las ONG, asociaciones civiles. Bueno, todos se inscriben ante inspección, desarrollan toda su vida ante inspección, y he visto en algún caso de una fundación, creo que se llamaba Busto Fierro, para un padre que tenía unos problemas con el hijo, que tenía que hacerse unos tratamientos, que habían hecho una fundación para recibir dinero y resulta que esos dineros se malversaron. Creo que ahí inspección sí intervino requiriéndole algún que otro informe y demás, pero un caso que fue un escándalo aquí en Córdoba, no me acuerdo cuánto fue, pero eso es lo que yo recuerdo alguna vez inspección haber actuado medio de oficio. En los países serios, las autoridades administrativas en Estados Unidos reciben el nombre de Companies House, la casa de las compañías, la casa de las sociedades en cada uno de los estados, son
son organismos fuertes que no permiten cualquier cosa y bueno, así como uno paga una determinada tasa impositiva por, por constituir una sociedad en un Estado, sabe que se somete al control, pero sabe también que van a ser completamente justos y completamente serios y completamente dinámicos. Acá pagamos impuestos, muchas veces no sirven para nada. En Estados Unidos se manejan de otra forma. Companies House y lo que es la SEC, Security and Exchange Commission, que seguramente lo han visto en las películas. La SEC es la CNB nuestra. También se le tiene mucho respeto por la injerencia que pueden tener y por la preocupación que tienen, porque tienen muy bien en claro los norteamericanos que cualquier daño que se realice desde las sociedades hacia el público consumidor en general afecta no solo a los pobres consumidores, sino al mercado en general. Entonces, una sociedad que se porte mal, un banco que se porte mal, puede hacer que caiga no solo ese banco, sino varios otros bancos y generar un efecto cascada en toda la economía. Entonces, eso se lo toman muy en claro a esa intervención correcta en estos casos del Estado cuando se violan los derechos. Muchas veces se quiere evitar la violación de derechos poniendo 1000 requisitos para constituir una sociedad, cuando en realidad el foco tendría que estar después, en controlar qué es lo que hacen. Como pasa con los cualquiera saca un carnet, en realidad no es poner más problemas para sacar el carnet, sino controlemos cómo manejan los argentinos. ¿Por qué hay tanto choque? No, si para sacar un carnet tenés que dar más o menos la sangre, no sé cuántos exámenes, y siguen manejando mal los argentinos. Bueno, no hay que poner más énfasis en los requisitos a los efectos de acceder a algo, sino en controlar cómo se desarrolla la actividad y tener una justicia más eficaz y más rápida para que efectivamente puedan hacerse más efectivos los derechos, valga la redundancia. Seguimos el tema porque me voy algunas veces. Fiscalización estatal limitada, extensión 301, 302, 303, vamos a leer. 301. La autoridad del Contralor podrá ejercer funciones de vigilancia de las sociedades anónimas no incluidas en el artículo 299 en cualquiera de los siguientes casos. 1. Cuando lo soliciten accionistas que representen el 10% del capital suscripto o lo requiere cualquier síndico. En este caso se limitará a los hechos que funden la presentación. 2. Cuando lo considere necesario, según resolución fundada, en resguardo del interés público, lo que hablábamos recién. 302. La autoridad de control, en caso de violación de la ley, del estatuto o del reglamento, puede aplicar sanciones de apercibimiento con publicación, multas a la sociedad, sus directores y síndicos. Estas últimas no podrán ser superiores a 100.000 pesos, monto actualizado, en conjunto y por infracción, y se graduarán según la gravedad de la infracción y el capital de la sociedad. Cuando se apliquen a directores y síndicos, la sociedad no podrá hacer cargo de ellas. Se faculta al Poder Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de Justicia, establezca semestralmente los montos de multas sobre la base de la variación registrada en el índice de precios al por mayor nivel general elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Artículo 303. La autoridad de Contralor está facultada para solicitar al juez de domicilio de la sociedad competente en materia comercial 1. La suspensión de las resoluciones de sus órganos si las mismas fueran contrarias a la ley, el estatuto o el reglamento. 2. La intervención de su administración en los casos del inciso anterior, cuando ella haga oferta pública de sus acciones o de aventuras o realice operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier forma requiere dinero o valor del público con promesa de prestaciones o beneficios futuros. Y en el supuesto del artículo 301, inciso 2, cuando lo considere necesario en razón de resguardo del interés público según resolución fundada. La intervención tendrá por objeto remediar las causas que la motivaron y, si no fuera ello posible, disolución y liquidación. Número 3. La disolución y liquidación en los casos a que se refieren los incisos 3, 4, 5, 8 y 9 del artículo 94 y la liquidación en el caso del inciso 2 de dicho artículo. Como vemos, si nuestros políticos leyeran los artículos 301, 302 y 303, habría un montón de fraudes, de escándalos financieros que uno lee en los diarios, que tendría que haber salido inmediatamente inspección de personas jurídicas al solicitar la intervención de las sociedades, etc. Y en el interior, el caso más común, CAIFA, la Mutual CAIFA, conocida, Club Atlético Filarmónico Filistérico de Alicia, una cosa así, no me acuerdo bien. En la ciudad de Córdoba hay un montón de casos. Bueno, el Estado tendría que estar para este tipo de cuestiones y no para otras, pero bueno, el país en el que estamos.
304 nos dice lo que yo les decía, la fiscalización especial, que por el tipo de actividad que realicen, damos el ejemplo del Banco Central, la Superintendencia de Seguro de la Nación, el ARCEP, etc. Y nos quedan los artículos 305, 306, 307, qué pasa con responsabilidad de los directores y qué pasa cuando inspección de personas jurídicas me aplica multas. Vamos a dejar leídos esos artículos. Los directores y síndicos serán ilimitada y solidariamente responsables en el caso de que tuvieran conocimiento de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 299 y no lo comunicaran a la autoridad de Contralor. En el caso de que hubieran eludido o intentado eludir la fiscalización de la autoridad de Contralor, los responsables serán pasibles de las sanciones que determina el inciso 3 del artículo 302. O sea, si estando incluidos en el 299 no te sometiste a ese control específico, estás sujeto a una multa de hasta 100.000 pesos. Eso es lo que nos dice el artículo 305. Las resoluciones de la autoridad de Contralor son apelables ante el Tribunal de Apelaciones competente en materia comercial. La apelación se interpondrá ante la autoridad de Contralor dentro de los 5 días de notificada la resolución. Se sustanciará de acuerdo con el artículo 169. La apelación contra las sanciones de apercibimiento con publicación y multa será concedida con efecto suspensivo. 306-307 es para la sanción a esos administradores que ocultaron estar incursos en el 299. Y para cualquier otra sanción que se aplicara en los términos del artículo 301 y 302, yo me puedo ir a la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial que corresponda por turno, que se encuentra de turno. Hay alguna de las 9 cámaras de apelaciones, hay 2 que tienen apelaciones en lo comercial, alguna de ellas 2 exclusivamente en lo comercial, es la que va a resolver esta apelación en relación a estas multas que aplicar inspección de personas jurídicas. Y acuérdense, aparece este artículo de apelación únicamente ante estos supuestos, 306, 307, pero hemos visto que cualquier cuestión que se planteara en relación a las actuaciones propias administrativas ante inspección, uno las podría apelar ante la Cámara de Apelaciones. Por ejemplo, yo les decía, en el trámite constitutivo, algún problema con el nombre o algo, yo podría apelarlo ante la Cámara de Apelaciones, circunstancia que en la práctica no se daba porque me iba a demorar más ese tema y me iba a salir más caro que cumplimentar la exigencia, por más burda o ilegítima o arbitraria que fuere, que me hiciera inspección a los efectos que yo pudiera continuar con el trámite de la suscripción. Me interesa la fiscalización estatal, que sepamos diferenciar la fiscalización estatal permanente, en qué consiste y cuáles son las sociedades del artículo 299. Me interesa qué significa la fiscalización limitada y a qué sociedades comprende, a todas las no incluidas, y cuáles son las prerrogativas que tiene la autoridad de Contralor en materia de fiscalización. Esta idea de poder investigar, de poder aplicar sanciones, de actuar cuando se lo pidan 10% de los accionistas o cuando lo exija el interés público mediante resolución fundada y qué puede hacer, siempre requiriendo la acción de la justicia. Puede aplicar multas por sí solas, multas que pueden ser apelables, o recurrir al auxilio judicial para intervenir el órgano de administración, para impugnar decisiones de la asamblea, decisiones del directorio o para iniciar procedimientos relacionados con la liquidación de la sociedad. Siempre también todas estas cuestiones sujetas a el contralor por parte de la autoridad judicial correspondiente. Con esto terminamos la bolilla 15.